Hola, somos estudiantes de la Universidad Santo Tomás y hoy te venimos a hablar sobre la temperatura del suelo, aire y agua en la asignatura de hidrología. Primeramente vamos a hablar sobre qué es la temperatura. Es una medida de calor o energía térmica de las partículas de una sustancia. Ya sabiendo qué es la temperatura, nos vamos a enfocar sobre qué es la temperatura del suelo. Primeramente vamos a hablar qué es el suelo. Es un cuerpo natural no consolidado compuesto de materia orgánica y mineral en la superficie de la corteza terrestre, capaz de soportar la vegetación. La vegetación. Ya teniendo un poco más claro estos dos conceptos, podemos hacer la unión para formar qué es la temperatura del suelo. Bueno, cuando hablamos de temperatura del suelo, es la unidad calorífica de cada una de las partículas con las que está conformado dicho suelo. Esto tiene que ver con es por materia orgánica a un 5%, agua un 25% y minerales a un 45%. La temperatura del suelo se puede tomar tanto en la superficie como en la profundidad. Estos son emisores perfectos que absorben calor y emiten calor. En la imagen podemos observar una parte se refleja y otra parte es absorbida así para mantener el equilibrio térmico, el cual hay una transferencia de calor en el suelo y otra que se eleva a la superficie. La fuente de calor es el sol, que es transmitida por diferentes formas y depende de dos variables, que es el clima y el suelo, que estos dependen de diferentes factores. Una de las importancias de saber la temperatura del suelo es que controla las reacciones químicas cercanas a la superficie, controla la capacidad de retención de materiales de gas de efecto invernadero, afecta el tipo de productividad, establece y dispone la retención de agua y archiva el cambio climático, como también para la clasificación de los suelos. La temperatura del suelo se puede medir mediante diferentes métodos. La primera es por medio de termómetros, por medio de una aguja que se introduce en el suelo y por medio del campo nos da los datos. Los satélites, que como en Estados Unidos ya lo manejan y podemos ver en la imagen, y en los métodos indirectos como en las zonas. La temperatura del suelo tiene diferentes regímenes que se emplean para definir clases de suelo según su taxonomía. Como se evidencia en la imagen que está subrayado en rojo, dependen de la temperatura media del suelo en función de la temperatura anual del suelo. Esto también depende de los meses de verano y los meses de invierno. Finalmente tenemos unos puntos claves sobre la importancia para el desarrollo de la vegetación, que depende de muchos factores. La temperatura del aire y del suelo son similares en la zona superficial. Seguiremos explicando cada una de las diferentes temperaturas a continuación. Bueno, y a continuación seguiremos con temperatura en el agua. ¿Qué es la temperatura en el agua? La temperatura es un parámetro físico que permite medir las sensaciones de calor y frío. Desde el punto de vista microscópico, la temperatura se considera representación de la energía cinética interna, media de las moléculas que integran el cuerpo estudiado, en este caso el agua. Esta energía cinética se manifiesta en forma de agitación térmica que resulta de la colisión entre las moléculas que conforman el agua. Los animales, las plantas acuáticas son sensibles a los cambios de temperatura del agua. La temperatura afecta la cantidad de oxígeno que puede transportar el agua. El agua a menor temperatura transporta más oxígeno y todos los animales acuáticos necesitan de este para poder sobrevivir. También influye en la fotosíntesis de plantas y algas y la sensibilidad de los organismos frente a los residuos tóxicos. El aumento de la temperatura en nuestros ríos se puede ver a la exposición de agua caliente en plantas industriales, especialmente agua de refrigeración. También se puede deber a la escasez de árboles en la orilla del río, provocando que no haya mucha sombra. También a aguas de escorrentías urbanas. Para la toma de la variable de temperatura en los cuerpos de agua o en el agua se deben dictar de dos formas. Una es la forma directa y la segunda la forma indirecta. La forma directa se da introduciendo el mecanismo o el método directamente en el cuerpo de agua in situ, o también tomando brevemente una muestra de agua y haciéndola ya, dependiendo si es con multiparámetro o con termometral, tomando directamente dentro del agua la temperatura. La forma indirecta
ya sea con sensores por fuera de los cuerpos de agua, donde nos permite localizar y determinar la variable de temperatura que se halle dentro de este cuerpo de agua. La toma de muestras de esta variable es muy importante, ya sea en los cuerpos lóticos lénticos como lo son los lagos, lagunas o ríos, y en los cuerpos de agua más grandes como lo podrían ser los océanos o mares, puesto que en los océanos y en los mares esta variable permite saber algunas más variables, puede decirlo así, como lo son la precipitación de algunos huracanes o tormentas tropicales y fenómenos como lo son el de la niña o el del niño, dependiendo si incrementa o disminuye la temperatura dentro de este sitio. Y también se puede concluir un factor de contaminación o de muerte.